Hola, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Esta vez es para hablar del caso Schifrin. Y bueno, el fallo Schifrin se dicta el 28 de marzo de 2017. En ese momento Argentina estaba gobernada por el presidente Mauricio Macri, ¿sí? Con la coalición Cambiemos, y su gestión impulsó fuertes reformas económicas. De hecho, esa presidencia concluyó en el año 2017 con la aprobación de un amplio paquete de reformas, ¿sí? Incluida la polémica reforma previsional, lo que fortaleció al oficialismo pese a protestas sociales. Además, en octubre de 2017 se realizaron elecciones legislativas de medio término en las cuales Cambiemos logró triunfos en la mayoría de las provincias. Ese clima de cambios políticos y debates sobre el rol del Estado formaban el telón de fondo de este caso judicial. Identifiquemos a las partes intervinientes. El demandante fue Leopoldo Héctor Schifrin, un juez federal de la Cámara de Apelaciones de La Plata, muy conocido por su trayectoria en derechos humanos. Schifrin había cumplido 75 años y pedía que se declarara si podía seguir en su cargo bajo la garantía constitucional de inamovilidad judicial. La parte demandada fue el Poder Ejecutivo, el Nacional de Argentina, representado por el presidente y el Ministerio de Justicia. Es decir, Schifrin inició una acción meramente declarativa de certeza contra el Estado Nacional, para aclarar si debía retirarse o seguir como juez. Identifiquemos entonces el órgano de donde emana la sentencia. El tribunal que resuelve este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? El máximo tribunal judicial argentino, que tiene sede principal en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. En 2017 la Corte estaba integrada por 5 ministros. El fallo se decidió por mayoría de 3 contra 1, con los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati a favor y Carlos Rosenkrantz en disidencia. Identifiquemos ahora a los hechos del caso. Todo se origina en el reclamo de Schifrin tras haber superado la edad de 75 años. Schifrin inicia en 2012 una causa judicial contra el Estado Nacional solicitando una declaración de certeza sobre su situación. Quería que se confirmara si, pese a tener más de 75 años, podía seguir en su cargo. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata fallaron a favor de Schifrin, apoyándose en el antiguo precedente de Fayt de 1999, que había permitido la continuidad de Carlos Fayt más allá del límite de edad. Esa decisión de la Cámara declaró que la cláusula constitucional del límite de edad era nula y no aplicable al caso de Schifrin. Y frente a esto, el Estado Nacional apeló con un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revisara el caso. En resumen, Schifrin había actuado con base en la jurisprudencia de Fate, vigente en tribunales inferiores, y el fallo de la Corte Suprema debía resolver si ese criterio seguía o no vigente. En la práctica, la cuestión era si Schifrin tenía que jubilarse al cumplir 75 años. Era aplicar la norma constitucional o podía continuar gracias a la inamovilidad judicial, como decían los tribunales anteriores. Bien, identifiquemos ahora los derechos en pugna. El núcleo de conflicto era la garantía constitucional de inamovilidad judicial versus las facultades del Estado para fijar un límite de edad. La inamovilidad en el artículo 110 de la Constitución Nacional garantiza que los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, procurando independencia judicial. Schifrin invocó esta garantía para sostener que debía seguir en su cargo, y por otro lado, la reforma constitucional de 1994 había agregado un inciso al artículo 99 que establecía un tope de 75 años para los jueces, exigiendo nueva asignación para permanecer. En juego estaban también principios de seguridad jurídica, estabilidad de reglas, la soberanía popular, reflejada en la reforma constitucional, y la separación de poderes, si el Poder Constituyente tuvo o no competencia para incluir el tope. La Corte Suprema analizó si imponer ese límite vulnera o no la inamovilidad. Al final concluyó que la inamovilidad no implica mandato de por vida, sino independencia de facto, de modo que el límite etario constitucional no afectaba dicha garantía. Identifiquemos ahora las normas involucradas.
Las normas claves fueron los artículos de la Constitución Nacional referidos a jueces, en especial el inciso 4 del artículo 99 en su tercer párrafo, en su redacción tras la reforma de 1994, que decía que al cumplir 75 años un juez necesitaba un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del presidente para seguir en el cargo. También estaba en juego el artículo 110 de la Constitución Nacional, que consagra la inamovilidad. Los jueces conservarán sus empleos mientras que dure su buena conducta. Para entender el caso se consideró además la Ley 24.309 de necesidad de reforma, que señalaba qué temas podía tratar la Convención Constituyente de 1994. En los argumentos se analizó si el tope de 75 años fue un tema autorizado en esa ley de reforma. La Corte revisó la reforma constitucional de 1994 y la ley asociada para decidir si la inclusión del límite de edad en el artículo 99 era válida. Veamos ahora entonces la sentencia, que es la decisión del tribunal. La Corte Suprema resolvió por mayoría validar el límite de edad de 75 años, revirtiendo el criterio anterior. El fallo dispuso expresamente que los jueces deben jubilarse a los 75 años, reconociendo como válidas las facultades de la Convención Constituyente de 1994. Es decir, declaró plena validez y vigencia de la cláusula constitucional cuestionada. Con esta decisión, la Corte dejó sin efecto la sentencia previa que favorecía a Schiffrin. En la práctica, la consecuencia es que los jueces mayores de 75 deben retirarse o tramitar un nuevo acuerdo parlamentario para continuar. El fallo fue firmado por Lorenzetti, Maqueda y Rosati en mayoría, mientras que Rosencrantz votó en disidencia. En resumen, la decisión concreta fue exigir el cumplimiento del tope de 75 años, revocando la interpretación anterior que lo había dejado sin efecto. Identifiquemos ahora el holding, ¿sí?, que es el principio jurídico que surge del caso, y es que la garantía de inamovilidad judicial no equivale a un cargo vitalicio, y por tanto el límite etario es constitucional. En palabras de la Corte, la inamovilidad consiste en asegurar un sistema que permita a los jueces actuar con independencia. No exige permanencia obligatoria de por vida. A partir de Schiffrin, la regla es que el tope de 75 años previsto en la Constitución, que fue reformada, es válido y se va a aplicar salvo que el juez obtenga la renovación a través del Senado y el presidente. Este holding reemplaza la doctrina antigua y ya no se asume automáticamente que un juez puede quedarse más allá de los 75. Identifiquemos ahora el obiter dictum, uno de los comentarios adicionales. Además de lo esencial, los jueces hicieron comentarios interpretativos interesantes. Por ejemplo, el tribunal mayoritario señaló que la doctrina previa del caso Fay debía ser abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo. Este párrafo no era necesario para decidir, pero muestra la visión de la Corte sobre cómo revisar reformas constitucionales. Asimismo, la opinión disidente de Rosencrantz sostuvo que la Convención Constituyente no estaba habilitada para limitar la duración en el cargo de los jueces y que la jurisprudencia Fait funcionó de forma armónica durante casi 2 décadas. Estos comentarios ayudan a interpretar la resolución. El primero subraya la deferencia al proceso reformador y el segundo reafirma la posición contraria sobre la inamovilidad. Identifiquemos ahora el precedente del fallo. El fallo de Schiffrin marcó un punto de inflexión al romper con el precedente Fate de 1999. En Fate, la Corte anterior había declarado nulo el inciso 4 del artículo 99, que era el límite de edad, y en el caso del juez Carlos Fate, ese había sido un fallo único en la historia. La única ocasión en que la Corte anuló una cláusula constitucional. Desde entonces muchos jueces mayores de 75 invocaban a Fay para seguir en sus cargos. Schiffrin revocó esa doctrina y restableció el límite constitucional y dejó sin efecto la interpretación de Fate. En otras palabras, lo que antes se consideraba seguridad jurídica y del presidente Fate, que era permitir seguir en el cargo, fue modificado. Ahora los jueces
que superaran los 75 años debían abstenerse del mecanismo constitucional. El fallo Schifrin sienta así un nuevo precedente, al resucitar el tope etario para toda la justicia federal. De hecho, se calcula que el cambio iba a afectar a docenas de magistrados que cumplirían los 75 años en, en los tiempos próximos. Hagamos una comparación ahora con el fallo de Fate, ¿sí? Porque es lo que le sigue. Entonces, hay que entender que ambos versan sobre el mismo tema, que es el límite de 75 años para jueces y la inamovilidad judicial. Coinciden en el punto de partida. Un juez de la Corte, ¿sí? Que es Fate, o un juez federal, que es Schifrin, de avanzada edad pide seguir en el cargo alegando la garantía de inamovilidad. En ambos casos se discute el alcance del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución Nacional. La gran diferencia está en la decisión final y los razonamientos. En Fate, 1999, la Corte, ¿sí? Que tenía otra composición, consideró que la reforma de 1994 no tenía base legal suficiente para afectar la inamovilidad, por lo que declaró inconstitucional esa cláusula para el caso de Fate. En consecuencia, Fate pudo seguir en la Corte. En Schifrin, en 2017, la Corte sostuvo lo contrario, interpretó que la Convención Constituyente sí contaba con facultades para imponer el límite, separando la noción de inamovilidad de la que permanecía vitalicia. Así, mientras Fate protegió la continuidad del juez más allá de los 75 años, Schifrin restauró el límite etario. En síntesis, el fallo de 2017 abandona la doctrina Fate, asimila que la garantía de inamovilidad no exige ser vitalicio y afirma la validez de la reforma constitucional. El giro doctrinal entre ambos casos, de admitir fuera de lista a exigir renovación a los 75, es la diferencia clave en la interpretación de la inamovilidad judicial y para nuestro país, ¿no? Bueno, espero que con esto hayan entendido un poco mejor este fallo y nos estamos encontrando en la próxima.